días. Ahora sí, ahora me escucho. Gracias por estar. Estamos en el cuarto encuentro de este ciclo, que va a tener 6. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos la visita y la exposición de los compañeros, compañeras y compañeros. Va a disertar en primer lugar Cristian Desilelli, que es ingeniero industrial, que es director de inversión para la defensa del Ministerio de la Defensa y ha ocupado diputado de gestión, aparte de docente y aparte de amigo y ser miembro de la corriente. Y a continuación va a disertar Sol González de Cap, que es economista, especialista en desarrollo productivo, que escribe artículos, un par de artículos de suma política, trabaja en FIFE, entre otras cuestiones. En los encuentros anteriores fuimos hablando de la parte política. Recuerdan que vino de Mendigure. Después fuimos viendo los organismos de ciencia y tecnología y las empresas públicas, con la disertación de Hernán y con el compañero que es vicepresidente de FADEA. Y en la última reunión que tuvo Agustín y la gente de la usina de datos, hablamos de indicadores. En esta oportunidad nos van a tocar hablar, si me equivoco, de otros actores que también forman parte de la política productiva. En este caso las empresas. Vamos a ver las oportunidades, las condiciones que tiene la economía y el aparato productivo de nuestra región para crecer. Así que bueno, los dejo y muchas gracias. Va a empezar Cristian, ¿cierto? Bueno, me he olvidado de algo, perdón. Vamos a seguir con la mecánica habitual. Después de las exposiciones vamos a abrir un espacio de intercambio y preguntas. Bueno, ante todo, muy buenos días, compañeras, compañeros, compañera Sol. Quisiéramos un poco reflexionar que estamos en jornadas de capacitación de cuadros políticos, de militantes, de dirigentes, de funcionarios, a los efectos de ver cómo entendemos la producción desde el punto de vista pensando en el presente, pero también proyectando hacia el futuro. Propuestas. Es decir, una de las cosas que siempre nos plantea la derecha es que nosotros no tenemos propuestas. Bueno, vamos a hacer una breve reseña sin caer en revisionismo histórico e industrial, que es muy interesante, pero no sería específicamente para esta jornada, dado que los compañeros que estuvieron anteriormente pudieron hacer un entramado de vistazos de temas, así que vamos a pensar básicamente algunas cuestiones para poder, de menor a mayor, poder integrar distintos conocimientos para muchos, a lo mejor, digamos, más frecuentes, la manera de leerlo o de actuar, ya que también hay empresarios, pero otros que de alguna manera intentaremos mostrar cómo está la situación desde el punto de vista productivo. ¿Cómo dividimos la charla, básicamente? La charla la dividimos en cuatro tópicos. Uno es contar un poco, muy brevemente, resumidamente, el contexto internacional del tema productivo. El segundo es, obviamente, nuestro país en ese contexto internacional. Después pensar sobre lo que se está haciendo en algunos lugares del país que no tiene, recién hablamos con Sol, difusión, y que la verdad es un orgullo no solamente para los argentinos de la Argentina, sino a nivel mundial. Voy a contar dos casos muy específicos de dos provincias. Y finalmente ir a las propuestas, digamos, a manera de reflexión y como disparador. ¿Qué se plantea en el grupo de la corriente productiva los sábados cuando nos juntamos con los compañeros y las compañeras y hablamos con Germán? Primero, conocer temas. No podemos saber de todo. Cada uno tiene una partición de conocimiento y la integración de cada uno de nuestros compañeros hace a que de alguna manera nos podamos retroalimentar. Primer aspecto, conocer. Segundo, transmitir. Es decir, que el conocimiento no lo apoderemos nosotros, sino que lo podamos transmitir al resto de los compañeros de acuerdo a las especialidades y a las vivencias que podemos crear cada uno. Y tercero, compartir. Estos tres aspectos que parecen elementales en cualquier proceso,
digamos, de conocimiento básico. Generalmente cuando uno consume mucho los medios de comunicación, esto es realmente totalmente distorsionado a mi manera de ver. Por lo tanto, vamos al primer tópico, el contexto internacional. ¿Qué pasa en el mundo desde el punto de vista productivo? Si nosotros queremos entender la producción desde sus orígenes, estoy hablando desde la prehistoria hasta la actualidad, dirán, este tipo está loco, mirá lo que me viene a decir, cuando yo necesito saber qué pasa ahora. Pero quiero contextualizar para poder entender la película y no solamente detenernos en la foto. Podríamos ser muy didácticos y decir que la producción a nivel mundial tiene 4 olas. Desde la prehistoria podemos decir la era de la agricultura, la persona que comía de la caza y de la pesca, así sintéticamente. La segunda ola, que es cuando empiezan las 2 revoluciones industriales, en la cual de alguna manera marca un hito de un cambio desde el punto de vista del motor a combustión, las locomotoras y todo lo que trajo los distintos procesos de industrialización. La tercera ola, acá me gustaría empezar a entender por qué de alguna manera viene lo que de alguna forma la crisis del petróleo de la década de los 70 empieza a pegar fuertemente y después nos saca de camino desde el punto de vista con la irrupción de la dictadura cívico-militar, ¿no? Es decir, desde el punto de vista productivo e industrial. Argentina hasta los 70 producía prácticamente todo y se autoabastecía prácticamente de todo. Un caso inédito a nivel mundial, que se puede discutir después en otra charla, mesa redonda, el por qué y cuáles fueron, digamos, los elementos, más allá que eso estuvo programado y que obviamente muchas cosas muy bien planificado y otros a los tumbos, pero digamos, teníamos un proceso industrial muy interesante desde el punto de vista de Argentina en el contexto internacional. ¿Qué pasa? En el año 2000, y acá sí ya nos estamos acercando, tan solo hace 23 años, se acordarán de la Rúa, concretamente, a nivel mundial empieza lo que es básicamente la era del conocimiento. Es decir, las personas tienen no solamente un trabajo mecanizado, que en muchos casos es reemplazado por robot, por automatización, por mecanizado, sino lo que importa es lo que tiene el ser humano en la cabeza, lo que puede hacer con su cabeza. Eso que se llama era de economía del conocimiento, en el medio del año 2000, ustedes recordarán, nosotros estábamos en otra circunstancia. Teníamos las dificultades de lo que había sido el plan de convertibilidad, lo que había sido el desguace del Estado, las privatizaciones, las regulaciones, y después lo que en el 2001 empieza con el corralito. Mientras nosotros estábamos en otra frecuencia, el mundo estaba discutiendo cómo iban a ser las empresas del conocimiento a nivel global, a nivel mundial. Bueno, en esa cuarta ola en la cual nosotros no estábamos, digamos, presentes, empieza de alguna manera un hito, un cambio, de inflexión a nivel mundial que lo estamos viviendo ahora y que ahora más adelante voy a profundizar. En esa era del conocimiento que empieza en el año 2000 se producen 2 cuestiones que son muy importantes. La producción cada vez es más rápida, por decirlo así muy científicamente, los ciclos de producción son cortos y hay lo que se llama la obsolescencia programada tecnológica. ¿Qué quiere decir esto, compañeras y compañeros? Uno tiene un celular, no alcanzó a pagarlo en cuota y ya ese celular empieza a tener poca utilidad. ¿Por qué? Porque cada vez se le ponen más programas, más aplicaciones, etcétera, etcétera. Tan solo con uno ver lo que eran nuestros celulares hace tan solo 10 años a lo que es actualmente, podemos dar claramente que la obsolescencia tecnológica, independientemente del uso, independientemente de cómo uno, digamos, lo tenga protegido al bien, pasa de moda, por decirlo. ¿Por qué? Porque obviamente esa obsolescencia ya está programada. Compré un lavarropa, va a tener prácticamente 200.000 horas de uso y después no lo voy a poder arreglar más. ¿Por qué? Porque es más caro los repuestos que lo que vale comprar un nuevo bien. Bueno, esa obsolescencia programada que se empieza a plantear fuertemente a nivel mundial, los países desarrollados en la década del 2000, a la Argentina, ahora sí, concretamente, le pega. ¿Por qué le pega? Y porque las grandes multinacionales dicen Argentina tiene varias industrias automotrices, pero no va a producir de todos los tipos de automóviles. Se va a especificar y orientar a fabricar pick-up y autos livianos chicos. Y ese va a ser el mandato por parte de las automotrices. Y
y así en varias otras industrias, la electrónica y también la alimenticia. Es decir, no estamos fabricando lo que queremos, sino lo que las multinacionales tienen en sus planes de negocio. ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo se termina de planificar? En el año 2000. Mientras el mundo discutía eso, nosotros estábamos con el trauma de la posconvertibilidad, digamos, ¿no? A su vez, en esa situación se produce algo que se llama cadenas globales de valor productivo. ¿Qué significa esto para poder ser lo más sintético? Que un país fabrica una parte de un bien que se va a lo mejor a ensamblar o a terminar en otro país. Básicamente, yo fabrico la pick-up Toyota Hilux, todos en su más la conocemos, y la Argentina va a tener el 35% de esa producción acá. Se va a ensamblar acá, pero los insumos, las partes, vienen de distintos lugares del mundo, de Corea, de Turquía, de Tailandia, etcétera, etcétera. Eso se llama cadenas globales de valor productivo. Y por el otro lado, también aparece todo un sistema a partir del año 2000, en medio del contexto internacional, que le podríamos decir algo que lo tenemos también bastante en nuestras mentes internalizado, trabajemos en producción o no, que se llama el concepto de productividad. Esto arranca fuertemente en el año 2000. ¿Y qué significa la productividad? Para hacerlo muy sintético, producir más con la menos cantidad de insumos. Estos conceptos se instalan muy fuertemente a partir de la década del 2000 y obviamente la Argentina, a merced de todos sus problemas, entra de manera último en ese tren, y acá estamos planteados, pero como tenemos propuestas de futuro, vamos obviamente a informar y a reflexionar con ustedes cuáles son algunas de todas las propuestas, porque hay salida a las situaciones que nosotros hoy tenemos, muchas complejas y otras de desafío, como también ocurre en el mundo. Nos adelantamos un poco más, decíamos año 2000, vamos al 2008, nos vamos acercando. En el 2008 ocurre la gran crisis financiera que estalla en Estados Unidos por las hipotecas basura y que después se extiende a Europa, donde se producen tres fenómenos que conviven en la actualidad en todo lado del mundo, donde las materias primas y la energía se divorcian de los productos elaborados. ¿Qué significa básicamente? De que la productividad hace de que se tenga que, de alguna manera, maximizar la materia prima y maximizar el consumo de energía, más con el precio de la energía a nivel mundial. Es decir, tratar de dosificar, tratar de regular. Este es un proceso que ocurre fuertemente a partir del año 2008 a nivel mundial. Ese concepto luego está vinculado a que esos productos elaborados se divorcian de la mano de obra. ¿Qué significa? Un programa mundial de las multinacionales fundamentalmente para instalar robots y automatización. Es decir, antes una fábrica de automóviles tenía 5.000, 6.000 personas, hoy tiene 1.000. Ese proceso es, por eso la discusión en Europa es, le vamos a imponer impuestos a los robots para las empresas que tienen robots, y es un desafío y un planteo interesantísimo, que sería una discusión para otra charla. Pero es un proceso que fuertemente, como punto de hito, ocurre a partir del año 2008, en medio de la crisis de Lehman Brothers y de la hipoteca básica. Y el tercero, el comercio se divorcia de las finanzas. ¿Qué significa eso? El comercio a nivel mundial crece 2-3% y las finanzas crecen al 90, al 100, la burbuja, por decirlo así, ¿no? Esos tres elementos, 1, 2, 3, que es un gran lío, están conviviendo en la actualidad a nivel mundial. Por eso digo, para no autoflagelarnos pensando que la Argentina tiene, digamos, las 7 plagas de Egipto y que todo nos ocurre a nosotros. Es decir, hay que verlo en un contexto internacional de lo que está pasando productivamente. Después voy a ir a las pymes porque estuve hablando de empresas multinacionales o grandes, pero cómo tracciona eso, también en Panamá en muchos casos, a las pymes y a las empresas micro. Muy bien. Segundo tópico, las cadenas globales de producción, caso Argentina. Acá tenemos casos de cadenas de globales que son un orgullo para nuestro país y en el mundo, pero que nosotros no las concebimos muchas veces como tal, porque no se difunden, porque hay muchos intereses en contra de que se pueda diseñar, producir y fabricar en la Argentina, y tercero, por desconocimiento y choluría. Creo que las tres cuestiones hacen
digamos, a que alguien diga, tenemos una empresa donde es un orgullo internacional y no nos apoderamos de ese orgullo. La Argentina está entre los 25 países a nivel mundial que tiene una oferta productiva totalmente heterogénea. ¿Qué significa? Tenemos de todo. En algunos casos somos muy competitivos, en otros no tanto, pero digamos, es un país que dentro del contexto internacional estamos en el puesto 25. Che, si hay 184 países, no estamos mal, digamos. Lo digo para romper un poco ese negativismo que a veces nos da de los medios de comunicación. Tenemos desde bioenergía a alimentos de calidad, a industrias tecnológicas, a profesionales de valor agregado. Acá nos gustaría hacer un punto. Cuando decimos profesionales, universidades públicas de gran calidad, estamos diciendo que la Argentina tiene 5 premios Nobel. Doy un ejemplo para que de alguna manera podamos ver desde el punto de vista de la ciencia en estos últimos 70 años que no es tan dramático como muchas veces nos quieren hacer ver. Productos, servicios culturales, turismo, etc. ¿Qué significa básicamente en estas imágenes que nosotros vemos? Es que Argentina está entre los 25. Digamos, es un podio muy interesante para entender que productivamente Argentina tiene grandes potencialidades y otras que todavía ni siquiera están explotadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vendría un marciano a la Argentina y diría, che, ¿cuántas cadenas productivas tiene a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Nuestro país está en el 7º país del mundo en kilómetros cuadrados. Tenemos 2.300.000 kilómetros cuadrados más 1.200.000 en la plataforma continental. Si vendría el marciano y diría, ¿cuántas cadenas productivas tiene la Argentina? Nosotros le podríamos decir, en sus menos, tiene 64 cadenas productivas. Esas cadenas productivas tienen, por ser un país tan diseminado y tan estructurado sobre Ciudad de Buenos Aires, enormes asimetrías, desestructurado. Entonces, es un desafío enorme desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas, cómo se pueden estructurar a lo largo y ancho para generar valor agregado en origen y poder generar empleo en origen. ¿Qué significa? Que alguien del norte no se tenga que venir al Gran Rosario porque no tiene posibilidad de trabajar en su lugar de origen, porque las potencialidades de las regiones están. Después veremos el cómo, quiénes, de qué manera, quiénes producen, después la renta y quiénes van. Es una discusión, digamos, que tiene distintas secuencias. En esa desestructuración que tienen las cadenas de valor productiva, hay 5 sectores que son los que traccionan la economía argentina. Uno es la minería, en cuanto a las inversiones. La otra es la energía vaca muerta, digamos, vinculada con petroquímica. El tercero son los agroalimentos, ganadería y pesca. La cuarta es la cadena productiva de la industria automotriz. Y la quinta es la economía del conocimiento. Estos 5 sectores, estas 5 cadenas, son los grandes demandantes de empleo y son los grandes multiplicadores de valor agregado. Obviamente, en el caso de la minería hay mucho para discutir, pero digamos, digo en términos macro, como economista lo va a poder detallar mucho más en detalle en general. Esos 5 sectores básicamente están concentrando el 80% de las inversiones en la Argentina. Y básicamente lo que está mostrando es cuál es el valor agregado que Argentina tiene que seguir agregando, profundizando y sectorizando de acuerdo a esas manufacturas, a estos 5 sectores. Como verán, del otro lado, que está pintado en verde, hay un montón de otros sectores. Todos esos sectores hay para seguir desarrollando. Pero claramente, estos 4 sectores son los 4 sectores que nosotros rápidamente nos podrían dar la solución para lo que significa los altos niveles de desempleo, y más en muchas regiones de la Argentina. Y eso está dentro de las propuestas que vamos a hablar al final en el cuarto corte. Les decía que en el 2000 a nivel mundial se plantea que las cadenas globales, cada país tiene participaciones distintas, y en el caso de la Argentina hay una especialización productiva en industria automotriz, fundamentalmente pick-up y autos chicos, y autos medianos. La Argentina es un gran exportador de camionetas pick-up. A nivel plataforma mundial
ese es un tema que hay que seguir batallando con las automotrices a los efectos de poder producir más insumos y más productos autopartes en la Argentina. Es otra discusión, grandes jugadores, gran capacidad de lobby, muchas presiones, política y económica y demás, que sirve para seguir conversando. Pero claro, muchas veces la gente te dice, sí, pero Argentina exporta y a mí no me llega. Lo típico, ¿no? Básicamente. Cuando vos te pones a ver en términos generales, Argentina exporta por $500 la tonelada e importa por $1.600 la tonelada. Entonces, claramente, lo que nosotros exportamos es commodity, con bajísimo valor agregado, ergo, poco sofisticado tecnológicamente y obviamente con muy poca demanda de empleo. Acá está, de alguna manera, el ancho del embudo, básicamente para encontrar la causa raíz de alguno de los problemas estructurales, de pensar, che, 2 millones de personas, fantástico, se fueron fin de semana largo, pero es un país que tiene 45 millones, y los otros 45, pero los medios te proyectan como que si vos no fuiste ese fin de semana largo, vos estás fuera del mapa. Pero digamos, la causa raíz, básicamente, hay varias, pero quiero ir bien al hueso del tema, es esa deficiencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Y peor aún, lo voy a complejizar más, lo que se exporta no siempre se declara, no siempre se liquidan los dólares en la Argentina, cosa que el Estado no puede cobrar los impuestos para distribuir. Entonces las cosas empiezan a ser bastante, lo estoy haciendo muy resumidamente, esta es una charla de formación para los compañeros y compañeras, pero el tema es bastante más complejo. Pero quiero dar, de alguna manera, un resumen para entender de qué nos están hablando, de que no basta que haya 2 millones, que me parece bárbaro, que lo disfruten el fin de semana largo en la costa, sino que el tema es mucho más complejo. ¿Cuánto es la incidencia del nivel de inversión productiva comparativo con financiero, digamos? Nosotros en un país tradicionalmente con fuertes ingresos de inversión productiva hemos mirado mucho y hay gente que también pudo darle otra utilidad a la economía financiera y nosotros tampoco hemos diseñado una estrategia nacional y popular para las personas que también quieran jugar ese partido. También va a un volumen muy grande también de inversión financiera. Franca, vamos a contestarte sobre la propuesta, que es el último que va en ese sentido, y espero complementación. Dejámelo pendiente y vamos a dar la respuesta. Entonces, acá decíamos que estamos en el ancho del embudo del problema, entre la diferencia de lo que se exporta y lo que se importa. Y obviamente aparece lo que se llama la deficiencia, los desequilibrios del término de intercambio, vendo menos de lo que traigo, y aparece lo que se llama la restricción externa, muy sintéticamente la falta de dólares, que todos conocemos. Si la industria necesita crecer, no tiene los dólares. ¿Y por qué no tiene los dólares? Porque el comercio exterior no se lo facilita. Y ni hablar si los pocos o muchos dólares que genere se liquidan afuera. Como el caso de la cerealera, que tiene hasta 10 años por una resolución interna de Macri, que tiene hasta 10 años. Se canceló. Ahora después vamos a la respuesta y lo hablamos. Digo, para complejizar la situación. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo realizarlo? Para no caer en grandes proyectos o en grandes planes estratégicos que después obviamente quedan en el aire porque le faltan 2 elementos. El financiamiento y obviamente la gestión política técnica. 2 elementos muy importantes en el diseño de las políticas públicas. El financiamiento, vamos a ver un caso nuestro en el caso de defensa, y el acompañamiento, la directriz, el lineamiento político para sostenerlo. Experiencias productivas, tercer tópico de nuestro país, que tienen inserción internacional. 2 casos que son ejemplos, pero podría poner muchos más. 2 concretos. La provincia de Río Negro, Patagonia, Bariloche, capital Viedma, y la segunda, la provincia de Misiones. 2 casos de experiencias productivas, con inserción internacional, con valor agregado tecnológico y con, esta palabra que a mí mucho me gusta, son derrame, pero podríamos decir multiplicador de empleo, exactamente. Y de mala fama vamos a decir multiplicador. 2 experiencias muy concretas.
INVAP. El INVAP es la empresa tecnológica del Estado argentino, el 50% del Estado argentino, el Estado nacional, el 50% de la provincia de Río Negro. Es una empresa que se crea en el año 76 como consecuencia de las dos únicas políticas de Estado que la Argentina tiene desde el año 50 hasta el año 2023 y que con sus pros y sus contras siguió manteniendo el lineamiento de un desarrollo. La política nuclear comienza con Perón en 1950 y la política satelital. Las dos políticas que han sido políticas de Estado independientemente de los gobiernos. Obviamente cuando ha venido el menemismo en pro, lo desfinanció. Pero digamos, los lineamientos, digamos, más allá de las interrupciones, digamos, han seguido como un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que no financiaba el Estado también lo podían financiar por más exportaciones, por los dólares de lo que se vendía en el exterior. Obviamente a menor ritmo, pero se mantenía la dirección. El caso del INVAP es un ejemplo porque más allá que tiene 1.500 empleados en su planta y tiene 3.000 empleados satélites, es decir, empresas terciarizadas, contratados, profesionales independientes de distintos países que trabajan y de la Argentina que trabajan con networking, con teletrabajo. Eso es un valor agregado de conocimiento específico muy importante, donde hace tecnología específica desde reactores y equipamientos nucleares para la industria de la salud o para la energía nuclear, atuchador, carga 25, tecnología espacial, todo lo que ha sido desde el punto de vista de lo que ha puesto en órbita ARSAT, en defensa, en seguridad del ambiente y en investigación aplicada. Esta es una empresa pública, mitad del Estado nacional, mitad del Estado provincial, que es un orgullo desde el punto de vista de política activa que ha perdurado en el tiempo. Y que aquellos que dicen que todas las empresas del Estado son deficientes y que no se pueden y que deben ser privatizadas, podemos mostrarles los contraejemplos. Muchas de ellas es cierto, claro, pero digamos, INVAP es un caso de ejemplo desde el punto de vista de lo que se llama la gestión empresarial. ¿A dónde exporta? Para que veamos, digamos, porque a veces dicen, bueno, pero exporta por acá. Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bolivia, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Holanda, India, Venezuela, digo, para contrarrestar. Yo me acuerdo de un debate en medio del macrismo, el año 2018, fuimos a la universidad en Azul, en provincia de Buenos Aires, y me dice una persona, bueno, que el exporta acá por la zona, como algo así como desmereciendo. Bueno, acá están los argumentos para romper, digamos, ese paradigma. Exporta países altamente demandados. Si Estados Unidos o Holanda está demandando equipamiento INVAP es porque estamos obviamente en la frontera tecnológica. Es cierto, específica en algunos nichos, no es de todo, pero digamos, son elementos para poder estar orgullosos de lo que significa una gestión de una empresa estatal. Obviamente la articulación con el sistema científico, en el caso de INVAP es muy importante el Instituto Balseiro, la Comisión de Energía Atómica, que fueron de alguna manera los que fundaron el INVAP, digamos, los que impulsaron para la fundación en el año 76. Y después la Universidad Pública de Comahue, de Cuyo, Fundación Bariloche. Es decir, hay una articulación público-privada y obviamente científica-tecnológica. En algunos casos ha funcionado muy bien, en otros casos ha funcionado muy mal. Digo para decir cara y contra cara y de alguna manera poder explicar profesionalmente dónde podemos estar parados en función de propuestas de presente y de futuro. Segundo caso, provincia de Misiones. Argentina está entre los 10 países exportadores de software de robótica. Cuando vos decís software de robótica, te dicen, bueno, sí, el software será en Rosario, en Córdoba, en Puerto Madero. No, se hace en la provincia de Misiones. Política de Estado hace 15 años, desde la escuela primaria, ahora empezaron a ver los frutos, y hay un parque tecnológico en Posadas, donde de alguna manera es el que articula la comercialización de ese software que es exportado. Segunda experiencia, ¿por qué Misiones hace esta política de Estado provincial? Porque quieren romper la dependencia de la yerba mate y de los valores de fluctuaciones de la industria madera forestal. Entonces, cuando se plantea
este sector dice, che, somos una de las provincias que más chicos jóvenes tenemos. A su vez, siempre estamos dependiendo de los precios que caen de la industria madera o yerbatera. Empecemos a buscar otro valor agregado y a su vez retengamos a los jóvenes para que no se tengan que ir a otras provincias. Segundo caso productivo muy interesante para poder seguir, digamos, para poder ser analizado y profundizado al respecto. Perdón. Quisiera mostrar esto para que también se vea. Arman toda una colectividad en la cual los chicos y profesionales independientes todos trabajan en red. No hace falta estar en posadas para estar enviando la programación del software, ¿no? Es decir, estamos en economía del conocimiento, como decíamos, esto arranca desde el año 2000, disruptivamente, esta palabra que está muy de moda, que significa algo que va a una gran velocidad, y Misiones toma de alguna manera esa iniciativa que ya está madura y que van por más. Van por la biotecnología, pero obviamente sobre la curva de aprendizaje realizado en la industria del software aplicado a robótica. Decíamos, de vuelta, 10 países en el mundo lideran. Argentina está en uno de ellos, desde Misiones. Tercer caso, dimos dos ejemplos de política productiva para ir terminando. Vamos a una política productiva, diversificada a nivel nacional. Lo que es la política nacional de la defensa, un fondo nacional de la defensa. Cuando Agustín asume el Ministerio de Defensa en el año 2020, diciembre del 2020, ya había presentado la ley, perdón, en 2019, en diciembre de 2019, ya se había presentado la ley, y la ley de defensa sale promulgada en septiembre del 2020. En medio de la pandemia, los diputados, digamos, sesionando por Zoom, aprueban la ley. Inmediatamente el presidente Fernández, a los 15 días, ya la promulga en el boletín oficial. ¿Para qué? Para poder inyectarle los recursos y poder, de alguna manera, captar lo que estaba quedando del año 2020 y poder empezar a andar. Lineamiento político, Agustín, Germán en la Cámara de Diputados batallando para la aprobación, Sergio en el Ministerio, es decir, y todo un grupo de profesionales que estamos abajo de ellos, que empezamos de alguna manera cada uno con su rol y responsabilidad a motorizar la Ley Nacional de la Defensa, FONDEF. ¿En qué consta básicamente esta ley? En tres aspectos que son muy importantes. Después de 40 años de desinversión en la industria de la defensa, y entendiendo que la industria de la defensa es un gran multiplicador de distintas industrias, militar, electrónica y civil, en el ámbito civil, lo que primero había que hacer es que recuperemos lo que se había comprado que estaba en desuso. Doy un ejemplo: 850 jeeps del ejército donde operativo estará al 10%, es decir, 80%. Entonces había de alguna manera que recuperarlo, había que modernizar y había que incorporar nuevas tecnologías. La ley FONDEF lo que le permite es un financiamiento estable y con posibilidades en los próximos años de tener un horizonte desde el punto de vista productivo, industrial y tecnológico. Básicamente la ley nacional de defensa tiene varios elementos. Tratar de sustituir importaciones, cosas que se pueden hacer acá y que Argentina fue pionero y que después continuamos desde el año 76 en adelante. Volver de nuevo en ese camino, en algunas cosas es fácil y en otras no, claro, en algunas cosas es muy complejo por el nivel, digamos, de sofisticación y de años que perdimos. Segundo, promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable. Habría que agregarle ahora como elemento importante y con perspectiva de género. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones. Articulación, sistema científico, universidades públicas, también privadas, institutos tecnológicos, Ministerio de Defensa y empresas que están dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Básicamente, decíamos que las políticas públicas productivas tienen que tener presupuesto. Y después, obviamente, articulación política, respaldo político y profesionales que lo puedan llevar a cabo. Para que no quede solamente en una expresión de deseo o haya como tantas cosas en la Argentina que largamos bárbaro y en 3 años, digamos, nos caemos.
¿Cómo se hizo desde el punto de vista del financiamiento? La ley arranca con el 0,35% de los ingresos públicos del Estado, y no quiero, digamos, profundizar demasiado. Este año estamos en el 0,80 y el año pasado estuvimos en el 0,65, cumpliendo presupuestariamente los recursos para poder generar no derrames sino multiplicadores de desarrollo en distintos lugares del país. Voy a dar algún ejemplo para mostrar claramente. Es decir, el financiamiento es fundamental. Acá ustedes pueden ver, dentro de la política de defensa, la cantidad de actores que, digamos, intervienen, desde el punto de vista de fábrica militar, ahí lo veo a Iván por ahí, fábrica de aviones que estuvo Franco hace unos días, Astillero Tandanor, Miguel, la Universidad de la Defensa, Servicio Meteorológico, Instituto Geográfico Nacional, y universidades públicas, privadas, distintos organismos del Estado, ARSAT, INVAP, etcétera, etcétera. Esto significa que es color de rosa, ¿no, muchachos? Esto es Argentina con las limitaciones que solemos tener. Hay que ponerle mucho respaldo político y mucha cola en la silla y la gestión. Fundamental. Si no, estamos vendiendo un cuentito hermoso para una charla y nada más. Tiene sus complejidades, tenemos que romper lobby. Hay muchos proveedores de afuera que estaban acostumbrados rápidamente a venderle al Estado, a cobrar lo que quisieran y obviamente a renegociar. Recordemos lo que siempre decía Benito Arroyo: a mí no me importa tener buenos ingenieros civiles para hacer la ruta, a mí me interesan buenos abogados para negociar buenos contratos y poder sacarle lo máximo al Estado. Y así están muchas de las rutas que se hicieron. Entender de que el Estado argentino no es, digamos, color de rosa. Hay capas geológicas de gente que obviamente piensa colonizadamente. ¿Qué significa? Que lo de afuera es mejor y que acá no se puede hacer. Que a la mañana se levanta pensando con el hemisferio izquierdo de su cabeza y por la noche BTN, La Nación Más y demás, y después vota con el hemisferio derecho. Y a la mañana pensamos, desayunamos, tomamos un café, o nos encontramos en un bar del diario y pensamos que somos iguales. Y a la noche el tipo pasó, digamos, un giro copernicano. Entonces, digamos, el Estado argentino obviamente es, entre otras cosas, también eso, reflejo de la sociedad en general. Bien, estos son los financiamientos. Como verán, el FONDE, industria aeroespacial y radar, industria automotriz, ciencia y tecnología, industria textil, industria naval, infraestructura, sistemas de armas. Básicamente podemos ver que el efecto multiplicador fue la ley de AUTI, que se empieza a instrumentar en estos años. Vamos por el cuarto año de la Ley Nacional de la Defensa, un fondo específico, política productiva diversificada. Estos son algunos datos de lo que pasa. Básicamente, cuando se dicen, bueno, pero mi empresa, PYME, cuando hacemos reuniones, charlas con distintos empresarios en el interior, me dicen, pero yo no puedo calificar. La respuesta es, no, se puede calificar. Hay procesos de alguna manera de acompañamiento. Las universidades están cumpliendo un rol en ese aspecto y pueden participar empresas grandes, empresas pymes, empresas medianas y profesionales independientes que venden su servicio y su saber hacer, conocimiento. Es decir, digo, para poder ampliar, porque durante muchos años malintencionadamente se pensó que toda la industria de defensa era solamente actores de la defensa o militares. Es mucho más que eso. Creo que Germán el otro día dijo eso, de que la industria de defensa es mucho más, digamos, que una cuestión de órbita castrense, ¿no? Y la sociedad civil, acá que estamos en un encuentro de compañeras, compañeros y personas que están interesadas en temas de políticas productivas, inclusive más, tenemos que empezar cada vez más a hacer divulgaciones para que se conozcan estos temas. Dos o tres casos y voy terminando. La recuperación del proyecto dándose del tanque argentino, que fue orgullo en la década de los 70, se descontinúa, algo así como 37 años. La fábrica estaba en Boulogne, la tecnología se había comprado en Alemania a finales de los 70. Cuando estaba por empezar a fabricar, ¡pum!, se cortó el presupuesto y la planta quedó espectacularmente sin poder hacer nada. En la ciudad de Boulogne, provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Se están haciendo todo lo que es la modernización de los tanques. Fíjense la cantidad de actores distintos: línea elástica, motores, toda la transmisión, refrigeración, freno, sistema de chasis, todo. Es decir, fíjense la cantidad de empresas y sectores y subsectores que esto trae. Un solo proyecto, tenemos 93.
dentro de lo que se está financiando como política de proyectos del FONDER. Segundo aspecto, otro caso que conversaba Franco el otro día de FADEA, la modernización de los aviones Hércules. En medio de la pandemia, estos fueron los aviones que pudieron buscar a nuestros conciudadanos, 20.000 por distintos lugares del mundo. Con estos Hércules que se modernizaron en FADEA, en Ciudad de Córdoba, que hubiéramos tenido la fábrica de aviones, el mundo estaba cerrado, no hubiéramos podido ir a buscar a nuestros conciudadanos. Fíjense lo estratégico que es tener empresas para la defensa. Acá mostramos algunos de los elementos que traccionan para distintos proveedores de insumos y equipamiento de empresas medianas y grandes. Es decir, es un gran derrame el que la industria de la defensa y el complejo productivo de la defensa, y es federal, porque hay empresas de todos lados del país. Último caso de ejemplo, bueno, lo que hace el INVAP con la Comisión Nacional Aeroespacial, la fuerza, es decir, lo que nos orgullecemos cuando tenemos ahí dando vueltas nuestros satélites. Argentina está entre los 7 países que diseñan, construyen satélites. Todavía no tienen el equipamiento para lanzarla, que tenemos que tratar. Pero tenemos dos aspectos que solamente 7 países lo pueden tener, lo tienen. Argentina está en eso. Digo, para terminar con esa autoflagelación de que somos los peores de todos, ¿no? Pero hay que hacer docencia y explicar un poco y comentar al respecto. Propuestas, último tema. Siempre que nos dicen, ustedes no tienen propuestas, y la verdad que la derecha siempre es la que te tracciona y te lleva a lugares donde nosotros no queremos estar, y obviamente nuestros orígenes no son eso, pero obviamente también hay confusión muchas veces entre nuestros compañeros y compañeras que obviamente entran en ese juego por distintas circunstancias. Es importante, acá estamos haciendo un curso de formación que explica algunas de las propuestas. El año pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo toma un viejo proyecto que en la época de Cristina lo hizo Débora Giorgi en el año 2010, que se llamaba Programa Argentina Productiva 2010-2020. Era una especie de plan estratégico impresionante, con enorme participación de las universidades públicas federalmente, en todos los lugares del país. Se hicieron como la ley de medios, ¿no? Distintas reuniones en distintos lugares del país, y ahí, digamos, después se generó la síntesis, que ese documento lo pueden buscar en internet, 2010, se lo presentan a Cristina, obviamente empieza a instrumentarse, en el 2012 nos faltan dólares y eso se corta, básicamente. Pero del 2021, la gente del Ministerio de Desarrollo Productivo empieza a recopilar, y algo que a los argentinos nos encanta, empezar siempre de cero. No, hay algo que se hizo en el 2010 que habría que readecuarlo, que habría que modificarlo y actualizarlo, pero hay muchas horas de trabajo de gente muy capaz que hizo ese documento. ¿Por qué vamos a empezar de cero? Se nos va a terminar la gestión para presentar, ya no, digamos, no va a tener validez. Aprovechemos, y ahí digo, porque nosotros de alguna manera de defensa hicimos algunos aportecitos, digamos, donde se planteó, hay tantas cosas en este proyecto, y fue tan drástico la desinversión y la destrucción de Macri, que la verdad es que tiene plena vigencia estos documentos del año 2010, en la cual habría que hacer algunas modificaciones, el contexto internacional, la macro, que ahora va a conversar, digamos, había cambiado un escenario, pero era muy interesante. Se toma ese documento para no empezar de cero, y en unos 6 meses se tiene el nuevo documento, que es Argentina Productiva 2030. Las propuestas, el cómo, quiénes. Ahí se plantea, algunos 20. Si aquel que te dice que va a poder resolver el tema del desempleo en poco tiempo, te está macaneando. Porque no hay que pensar solamente en el desempleo actual, sino de los años, de los 350.000 personas que todos los años quieren entrar al mercado de trabajo. Entonces vos tenés que generar empleo para los que entran y a su vez absorber los que están excluidos y se fueron del sistema. Tema que es complejo como pieza de relojería. Entonces se planteó sobre escenarios posibles, creíbles, que se pueden instrumentar dentro de esas propuestas, y voy terminando. Se pueden generar 220.000 nuevos puestos de trabajo más lo que se incorporan de los jóvenes año por año. Se pueden crear 12.000 empresas al año. Economía del conocimiento es uno de los ejemplos, no quiero decir que solamente es eso,
Pero Argentina hoy está exportando casi 7.000 millones en economía de conocimiento. 7.000 millones de dólares. Donde hace 10 años exportaba 600. Después hay que ver, con respecto, ahora salió el nuevo tributo tecnológico, cómo se instrumenta, cómo se fiscaliza, el tema de los amigos de la FIB, la aduana, no es mi ámbito, pero digo, hay mucho para, digamos, mucha tela para cortar. Pero fíjense el salto de una economía de conocimiento que parece media abstracta, todo el mundo cree que es el software, o que cree que es el diseño de videojuegos, y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Son distintos trabajos profesionales que se pueden exportar al mundo con materia gris y profesionales. Es decir, que los 12.000 empresas, no digo la gran empresa, pueden ser pymes, microemprendimientos, ¿no? Sociedades de derecho, se pueden perfectamente. Esos 12.000 empresas por año, estamos hablando de un 50% de empleo como mínimo formal. ¿Qué significa? Que contribuir al ANSES desde el punto de vista de lo que son los recursos para el sistema de jubilación y pensión. Es decir, para decirlo muy científicamente, no sería economía negra, es el aporte que se necesita para que el Estado pueda tener financiamiento. Reducir 9 millones la cantidad de pobres. Bueno, a 1 millón de personas por año. Es decir, por eso se dice el plan de propuesta, estamos en el último tópico, Argentina Productiva 2020, estamos en el 2023, recién comenzamos el primer trimestre. Es decir, hay mucho desafío por delante. Obviamente eso, al crear empleo se reduce el coeficiente de Gini, es decir, de los que más ganan, menos ganan, y aumentar la participación del empleo formal. Básicamente, el tema crucial que es el AMBA, digamos. ¿Por qué? Porque las cadenas productivas, estas 64 que hablábamos al inicio, en las economías regionales, con una economía vertebrada rápidamente te genera y te contiene la gente de origen del lugar. El gran problema que se plantea es en el AMBA de cómo generar industria mediana o empleo para poder de alguna manera contener esa cantidad de compañeros y compañeras que no tienen posibilidad de un empleo digno y formal. Es un tema para la gente del Ministerio de Trabajo. Esto es una propuesta, no significa que sean las tablas de la ley, pero es una propuesta frente a tanto cliché, marketing y coaching, que son básicamente propuestas vacías, ¿no? Acá está el qué y el cómo. Después discutimos. Del otro lado yo no veo ni el qué ni el cómo. Más bien sí veo esas cosas, pero para discutir. Básicamente, valor agregado y terminamos. Hay 10 aspectos para que no sea solamente una cuestión de expresión de deseo. De esto que decíamos que se planteó en el 2010 y que se modifica y se actualiza una nueva versión en el 2022 de la Argentina 2020. Como verán en el punto 4, equipar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad con mayor producción nacional. ¿Les suena? Producción nacional, empleo nuestro, de alta tecnología. Estos 10 puntos básicamente son propuestas. Si alguien tiene otras del sector de la derecha, pro, como se llame, que la proponga y que nos digan el cómo, el qué. Lo demás es cliché y marketing. Ya lo vimos en el periodo 2015-2019. Por último, decíamos al inicio, en la reunión de la mesa, digamos, de la corriente productiva, en la cual todos aquellos que quieran participar con todo gusto, nos reunimos los sábados a la mañana, José Germán y el resto de los compañeros, Hernán, Walter, Juan, digamos, y Agustín, bienvenidos a que aporten ideas. Nosotros no tenemos todas las ideas, ni mucho menos. Lo que estamos tratando es de compartir experiencia, propuestas y empezar a registrarlas, anotarlas, para que sean disparadores de nuestros funcionarios y obviamente de nuestros dirigentes, para que tengan lo que se llama el insumo, para que puedan debatirlo en los ámbitos que correspondan. Decíamos que conocer, transmitir y compartir es el motivo que nos llevó a hacer estos cursos, digamos, de sensibilización, de capacitación, de compartir experiencias con ustedes. Pero también hay que entender, para terminar, 3 cuestiones. A nosotros nos define la doctrina, y la doctrina del movimiento nacional justicialista es lo que a nosotros nos posibilita, y del progresismo, es que gente que no nos conozcamos en poco tiempo, bajo la misma doctrina, nos podamos poner de acuerdo rápidamente, sin saber
quiénes son o de dónde vienen, de su procedencia. Segundo, cada uno, la formación de los cuadros políticos. Cada vez hay que trabajar más en la formación de cuadros, por eso el propósito de estas capacitaciones. Para los que saben, recordatorio, profundización. Y para los que no saben, ayudarlos y poder generar el conocimiento, lo que se llamaría el acompañamiento. Y tercero, el conocimiento del Estado. Tenemos muchos compañeras y compañeras que a lo largo de su vida política tenían grandes conocimientos de lo que sabían hacer, tenían doctrina, muy formada, pero después se encontraban con un bloque duro, rígido como es el Estado, donde está lleno de resoluciones, leyes, decretos, donde uno si no conoce un poco todas esas articulaciones, fracasás. Aún la mejor persona, bien intencionada, con doctrina y con conocimiento de lo que sabe hacer. El Estado argentino es un Estado que está capilarizado, que las gestiones de la dictadura cívico-militar y del menemismo dejó mucha gente en el plantel, en la cual cuando vos le pones sobre un proyecto nacional y popular inclusivo, tratan de buscarte y de sacarte de la cancha. Esto no es, digamos, color de rosa. Entonces es importante que nuestros cuadros, quienes vayan al gobierno y tengan la responsabilidad en las distintas instancias, conozcan estos tres elementos. La doctrina, que es lo que a nosotros nos da el motor, el lineamiento, la formación de lo que nosotros sabemos hacer, para eso nos convoca, y el conocimiento del Estado. Yo quedo a disposición después de la charla de Sol, que seguramente va a ser mucho mejor que la mía y menos aburrida, para las preguntas correspondientes. Gracias. Bueno, la verdad que, Cristian, gracias por la exposición. No hablábamos antes de la charla, pero venimos totalmente en sintonía, así que yo voy a retomar un poco donde dejó Cristian, incluso hasta cuando seleccionaste los sectores, vamos a ir por ahí, vamos a profundizar un poco eso. Empezando por cuál es la economía que hoy tenemos, ¿sí? Hay dos cosas que me parecía importante traer a este encuentro. El otro día, hace ya algunas semanas, quizás ya un mes, tuvimos una reunión junto con Juan y con Cristian, y algo que compartíamos es esta idea de que en cierta medida el peronismo abandonó una de las banderas más importantes que tiene que ver con la industria nacional, ¿sí? No digamos abandonó 100%, pero sí es cierto que en algún punto la discusión en relación a la industria, a la producción,
no está en el primer orden de la agenda nuestra. Creo que en cierta medida, y esto tal vez después alguna me dirá si está de acuerdo o no, estamos permanentemente hablando de distribución y muy pocas veces hablamos de qué es lo que vamos a distribuir. Porque cuando uno va a distribuir tiene que tener una torta que va a cortar y que va a repartir. Si esa torta es cada vez más chica, esa distribución va a ser cada vez más pobre. Bueno, una de las cuestiones que me interesaba discutir con ustedes tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de Argentina por crecer. Argentina es un país que su curva, su evolución del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno sabemos que es todo lo que se produce en una economía, y lo utilizamos siempre para ver, bueno, qué es o sea, si la economía creció o no, tiene que ver con si ese producto de un año a otro se modificó positivamente. Bueno, en Argentina, esta serie que yo traje acá, la verdad que no quiero aburrir con gráficos, pero a veces son útiles para poder ver, sobre todo para ver indicadores, que creo que también lo que conversaron en el encuentro pasado. Vemos la evolución del PBI desde el año 1970 a la fecha. Bueno, vemos que, por un lado, dos cosas. Una que es un crecimiento zigzagueante, que es una curva que no va para arriba de un año al otro, sino que permanentemente ese crecimiento se interrumpe por momentos donde ese PBI cae, ¿sí? Vieron que es como una especie de ese efecto zigzag. Y por el otro lado, lo que vemos, nosotros cuando analizamos este tipo de indicadores tomamos años base, y un año base es el que se toma de referencia. Ese año base es un año base igual 100, nosotros, esto no es para confundir, simplemente para que entiendan bien de qué se trata. Y estamos tomando como año base 1974 en esta serie. Y vemos que hoy estamos, si en el año 1974 el nivel de ese PBI era 100 y hoy es un 122, vemos que solamente se creció un 22% en ese PBI per cápita. Es muy poco. Solo pensemos que un buen año de crecimiento de la economía argentina es de 8%. Entonces pensemos que 22% en esa cantidad de años es muy poco. Además, el otro problema que vemos es que en relación a lo que fue el año 2010, ese PBI per cápita cayó, ¿sí? Vemos que ese número 140, no sé si se llega a ver, que estaba ubicado en el año 2010, hoy es sensiblemente menor, es un 22 puntos abajo, ¿sí? O sea que eso que llamamos a veces, nosotros tuvimos una década ganada y podemos decir que después tuvimos un poco más de una década perdida. Y lo que decíamos anteriormente, es muy difícil crecer sostenidamente para nosotros. Desde el año 2008 solamente hubo 2 momentos en los que Argentina creció 2 años consecutivos. Todos los demás crecimos un año y el año siguiente ese PBI cayó, ¿sí? Esos 2 años fueron 2010-2011 y 2021-2022, es decir, el año pasado y el anterior. En algún punto, efecto de la pospandemia, que fue una gran retracción económica, y bueno, obviamente lo que vino después fue para arriba, ¿sí? El otro problema, y también lo que vemos en este gráfico, es que el PBI industrial está totalmente relacionado. Vemos que lo sigue casi como un espejo por abajo a ese PBI per cápita. Bueno, vemos que estamos en un porcentaje mucho menor al que estábamos también en 2012. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque algo de lo que planteaba Cristian tiene que ver con que el desarrollo productivo es un blanco móvil. Esto quiere decir que permanentemente se va moviendo. Si nuestra industria cae, producto de muchos de los procesos que ustedes ya conocen, uno de los grandes procesos fue la dictadura de desindustrialización, otros fueron los años 90 con la convertibilidad y la apertura indiscriminada. Esa industria va perdiendo capacidades porque, obviamente, esto es como cualquiera, como nosotros mismos. Si uno no continúa acercándose y no está al borde de la frontera tecnológica, aprendiendo, viendo cuáles son las últimas tendencias tecnológicas, se va quedando atrás. Entonces, bueno, es muy importante por eso estar pensando en cómo podemos hacer que nuestra industria vaya no perdiendo décadas, sino ganando y apuntalando justamente esos sectores en los que tenemos grandes oportunidades y posibilidades. Bueno, acá eran 2 gráficos que no sé si se ven, ahí nada más grande, que tiene que ver de nuevo con la cuestión del crecimiento y lo que hablábamos recién de la dictadura. En el primer gráfico, este que está acá, vemos cómo Argentina venía siguiendo una tendencia de crecimiento de la década
desde 1945 hacia el 76, vemos esa línea de puntos en economía. Cuando hablamos de tendencia, ustedes pregunten si hay algo que no entienden. A mí me gusta explicar a veces con conceptos económicos porque me parece que ayudan. Si confunden, me dicen y lo aclaramos. Vemos una línea de puntos, ahí me está marcando Cristian, gracias. Esa línea es una línea de tendencia. La tendencia la usamos para saber cómo hubiese sido si ese crecimiento que tuvimos en el año 1945 hasta el 76 se hubiese seguido dando de la misma forma a lo largo del tiempo. Bueno, si ese crecimiento se hubiese seguido dando de esta manera, estaríamos junto con los de arriba, ¿no? ¿Quiénes son los de arriba? Se ve ahí la línea de puntos que está junto con la azul, junto con la violeta, junto con la amarilla y la verde. Esos países son el Reino Unido, son Australia, son Estados Unidos, son Europa Occidental, son Nueva Zelanda, ¿sí? Quiere decir que lejos de lo que a veces escuchamos de que estamos así por culpa del peronismo, me parece que si hubiese sido por el peronismo y por los gobiernos que tuvieron realmente programas y que planificaron una industrialización en Argentina, estaríamos mucho más cerca de los países del primer mundo de lo que estamos hoy, ¿sí? Esa tendencia se rompe con la dictadura y posteriormente se profundiza en la convertibilidad. Bueno, lo mismo vemos en el gráfico siguiente, el que está acá. Vemos cómo Argentina, decimos de una manera que puede sonar mal, pero se latinoamericaniza. Quiere decir que su crecimiento, que venía siendo mucho más parecido, Argentina es la línea roja, al de Estados Unidos durante esos años, comienza a volcarse y tener un desempeño mucho más parecido al de países latinoamericanos, como Uruguay, como México, como Brasil. Esto no es porque no nos queramos parecer a los países latinoamericanos, sino como que porque todos deberíamos tener un desempeño. O sea, ¿por qué Estados Unidos está como está hoy? Bueno, porque tiene un crecimiento sostenido. Esa es un poco la idea que quiero transmitir. Bueno, y algo de esto conversaba recién Cristian cuando comentaba del Plan Argentina Productiva 2030. El plan plantea la necesidad de crecer, que es esto que yo quiero que nos quede como mensaje y que después discutamos para qué sirve, que es un poco lo que me interesaba trabajar con ustedes. En primer lugar, porque por cada punto porcentual que crece el PBI se crean 45.000 puestos de trabajo formal en el sector privado, ¿sí? 45.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, ¿sí? Directos. Por cada punto porcentual que crece el PBI, baja un 0,6% la pobreza, lo que equivale a aproximadamente 300.000 personas. Estas son métricas demográficas que están relacionadas con la población actual. Y por cada punto porcentual que crece el PBI, la desigualdad tiende a bajar. Por un lado, porque se crean nuevos puestos de trabajo y eso genera que aquel puestos de trabajo registrados, y eso genera que aquel que tiene un trabajo informal esté en mejores condiciones, con salarios que pasan por paritarias, con una obra social, bueno, todo lo que ya sabemos que trae aparejado el trabajo formal. Y por otro lado, porque también el crecimiento trae aparejado trabajos de mayor calificación, es decir, aquel que está trabajando ya de forma formal, de manera formal, puede a lo mejor pasar a un trabajo que esté más tecnificado, más profesionalizado y mejorar sus ingresos. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Allá dice trabajo menos calificado. Perdón, se está mal. Claro, es más No, calificado. es más calificado. Sí, Perdón, sí, sí. perdón. Gracias por la corrección. Es más calificado. Bueno, y la tijerita que vemos ahí abajo, con la línea violeta y la verde, muestra la relación que hay entre el PIB per cápita y la pobreza, que es esto que hablamos recién, sobre por cada punto porcentual que crece el PBI, la pobreza baja un 0,6%. Vemos como cada vez que el PBI per cápita, que es la línea verde, sube, la pobreza baja, es decir, hay una relación indirecta entre ambos. ¿Sí? Esto lo aclaro y parece que estamos discutiendo una pavada, bueno, es decir, es obvio que es necesario que la economía crezca. Bueno, sin embargo, me parece que es importante que como militantes esto lo tengamos refrescado y que lo defendamos también. Porque a veces, hemos escuchado hasta del propio decir, bueno, no es tan importante crecer porque hay que distribuir. No, son importantes las dos cosas y que el crecimiento económico trae aparejado por sí solo, sobre todo cuando es genuino y cuando es de la economía real, mejoras en las condiciones sociales. Pero como bien decía Cristian, hay un límite a ese crecimiento económico que es característico de las economías latinoamericanas y en particular de la economía argentina, que viene dada por la famosa restricción externa. Supongo que todos la habrán escuchado un millón de veces y además la hemos vivido tantas veces que la conocemos.
que tiene que ver con que la economía crece y ese crecimiento trae aparejado una necesidad de divisas, de dólares, porque por más que sustituyamos importaciones, por más que tengamos producción nacional, como toda economía inserta en un contexto global, compramos al resto del mundo tanto insumos para la producción como bienes finales. Y a medida que crecemos, esto es algo que podemos ver, por cada punto que crece el PBI, las importaciones lo hacen aproximadamente en un 2%. Es decir, cada vez vamos necesitando más bienes importados, ¿sí? Porque necesitamos, la industria amplía su capacidad productiva, importa bienes de capital, porque la gente, justamente por un motivo, por lo que genera el crecimiento económico, tiene mayor poder adquisitivo y cambia más seguido el teléfono. Por un montón de motivos, eso genera en la economía que por cada punto que crece el PBI, las importaciones lo hagan en un 2%. Entonces la restricción externa es algo que recurrentemente en nuestra historia ha frenado y ha generado estos procesos que se conocen como stop and go, que es que la economía crece y se enfrenta a una pared que es la escasez de divisas. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Decíamos que 2 de los años en los que se creció consecutivo, los más recientes fueron el 2021 y el 2022. Hacia fines de 2021 ese crecimiento, hace unos meses nomás, se empezó a frenar porque la industria hoy está demandando insumos importados que el país hoy no puede financiar, ¿sí? No estamos en condiciones de pagar lo que la industria hoy está necesitando en términos de insumos. Entonces implementaron, bueno, esto es algo que tal vez también lo han escuchado, que tiene que ver con la gestión de la importación, ese sistema SIRA. Bueno, la industria está enfrentándose hoy con ese problema, ¿sí? La balanza comercial, que es ni más ni menos que lo que entra y sale del país en términos comerciales, lo que el país exporta menos lo que el país importa, hoy está dando negativa, ¿sí? Hoy estamos importando mucho más de lo que exportamos. Fundamentalmente, esto empezó por una cuestión de energía, el desbalance viene por el lado energético, pero en general es un problema recurrente y no es la primera vez que sucede. Acá en este gráfico yo lo que quería mostrar un poco es el desempeño exportador, ¿sí? Cuando hablamos de desempeño exportador hablamos de la participación de las exportaciones argentinas en el resto de las exportaciones del mundo. Vemos lo mismo, ¿no? Vemos que este desempeño por un lado es zigzagueante, es decir, que no venimos, las exportaciones, o sea, ¿qué sería lo deseable? Que vengan creciendo en la participación de las exportaciones globales. Sin embargo, lo que vemos es que estamos muy por debajo del nivel del año 2010. Cuando en el año 2010 eran 0,41%, hoy son apenas 0,28%. Es decir, hemos perdido participación en el comercio global como exportadores. ¿Y por qué es importante exportar? Por un lado, por lo que comentábamos recién, por el equilibrio de la balanza de pagos, que son la balanza comercial y la balanza de la cuenta capital y financiera, es decir, lo que entra y sale del país, porque compramos y vendemos bienes, y también por los intercambios de capital, lo que hablábamos antes del aspecto financiero. Si sale más de lo que entra, en general, en esos procesos se dan dos cosas. Por un lado, un proceso de endeudamiento, que también es algo que conocemos en nuestra historia argentina y muy bien, y por otro lado, devaluaciones abruptas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que saltar esa balanza de pagos. Los dólares no los podemos imprimir. Entonces, necesariamente, cuando se dan esos procesos, o alguien los tiene que financiar prestando los dólares, ese circuito hoy está totalmente cortado por el gran endeudamiento que tuvimos durante la gestión 2015-2019 de Macri. Entonces, lo que puede desencadenar es fuertes devaluaciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene poder para, ante una corrida cambiaria y ante las presiones por la brecha, de poder entrar al mercado y vender dólares, y ese poder de fuego es lo que puede determinar una devaluación no deseada, ¿sí? Esas devaluaciones también tienen impacto en el poder adquisitivo. Claramente muchísimo de lo que compramos tiene o insumos importados o bienes importados. Entonces, una gran devaluación lo que hace es, casi en la misma medida, si se evalúa un 20%, casi en la misma medida se pierde poder adquisitivo. Justamente por eso es necesario exportar, para evitar este tipo de procesos de stop and go y de alguna manera sortear esta famosa restricción externa. Después hay otros motivos por los cuales, sí. Perdón, ¿podría aclarar en el punto 1 Sí. la abreviatura? Perdón. Supongo que cuenta corriente, pero la segunda no Sí. sé lo que es. La cuenta capital y financiera. Gracias. Sí, son cosas que yo me anoto, no sé, de la época, siempre le pongo la misma letra, pero nadie más que yo la va a entender, así que gracias por la aclaración. Bueno, por otro lado, hay otros aspectos que tienen, de alguna manera, dos correlatos positivos más asociados a la exportación.
Por un lado que es un proceso muy exigente para las empresas y también para el sector público, la exportación. Ganar un nuevo mercado para el sector público implica el desarrollo de acciones comerciales, relaciones de cancillería. Digo, hoy estamos teniendo un gran intercambio comercial con países asiáticos y eso también le genera al Estado un gran proceso de aprendizaje que es fructífero, ¿sí? Por otro lado, es un proceso muy exigente también para el sector privado. ¿Por qué? Porque para exportar una empresa tiene que afrontar normas de calidad, procesos de certificación, procesos de comercio exterior propios y en relación al Estado Nacional. Y esa exigencia justamente es la que fomenta la innovación y permite generar una mayor eficiencia en los procesos industriales. ¿Sí? Una empresa que exporta maquinaria agrícola se enfrenta a un montón de procesos de certificación de calidad y eso la hace mejor a la empresa. Esto dicho por los propios industriales, ¿no? Sí. Ahí dice en el punto 1 al final. Sí. Teniendo en cuenta que por cada 1% es el PBI, las M. Las importaciones, perdón. Estas son todas cosas malas que trae la facultad. Yo miro a Santi que ya mismo son todas abreviaciones traídas de la época de la facultad que no te las sacas encima nunca más. Sí. Disculpa. Bueno, y por otro lado, y esto me parece que es muy importante, tiene que ver con los mejores salarios, ¿sí? Hay estudios, múltiples estudios que demuestran que las empresas exportadoras pagan mejores salarios a sus trabajadores que las empresas que no lo hacen, ¿sí? En Argentina esa brecha salarial, esa brecha es la diferencia entre lo que paga una empresa exportadora y lo que paga una empresa que solamente se dedica al mercado interno, es de alrededor del 30%. A eso se le suma que muchos de los sectores exportadores, como minería, petróleo y demás, son grandes pagadores de sueldos y tienen brechas salariales que si las vemos nos vamos a dar cuenta que son muy grandes con el resto de los sectores económicos, en nuestro caso en Argentina. Bueno, acá voy a profundizar un poco lo que planteaba Cristian. Elegimos casi idénticos sectores. ¿Por qué? Porque tiene una razón, que tiene que ver que son los grandes sectores que hoy para mí tienen tres cualidades. Por un lado, generan empleo de calidad en términos de empleo registrado. Por otro lado, tienen grandes condiciones para exportar. Algunos ya lo hacen, otros tienen mucho potencial para hacerlo, que es fundamental. El hecho de que sean sectores con capacidad para exportar hoy implica todo lo que vimos en materia de que es la condición sine qua non para nuestro crecimiento, esa capacidad exportadora. Y por último, que también me parece muy interesante y lo mencionaba vos también, Cristian, es que son sectores que en general están vinculados a un desarrollo federal. La mayor parte, excepto por el agro, que ahora también lo vamos a ver, están radicados por afuera de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Están ubicados y tienen posibilidades de desarrollar provincias que son una de las grandes deudas de la Argentina, porque una de las cuestiones que también me parece que poco hablamos tiene que ver con eso, con la necesidad de transformar este país de verdad en un país federal, ¿sí? Que la persona que nació en Jujuy, si se quiere quedar ahí, pueda vivir y trabajar ahí, no tenga que emigrar y no tenga que también migrar a los grandes bolsones de pobreza de nuestras ciudades y nuestra provincia, también es un ejemplo de eso. Bueno, decíamos, el sector de petróleo y gas, sabemos que en el año 2011 fue la recuperación de YPF, 2010. En 2010 Argentina recuperó YPF. A partir de ahí el crecimiento de producción de petróleo y también exploración creció sustantivamente. Actualmente Vaca Muerta es la segunda reserva de shale gas y la cuarta reserva de shale oil a nivel global. Shale, vos sos ingeniero, pero tengo entendido que no está disponible, sino que está un poco más abajo, está en profundidad. Bueno, tenemos reservas importantes tanto de gas como de petróleo y estamos en un momento preciso para extraerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hacia una transición energética que va a priorizar otro tipo de energías que no van a ser las derivadas del petróleo. Entonces, por un lado, resaltar la decisión estratégica de nacionalizar una empresa como YPF en ese contexto. Y por otro lado, saber que esas ventanas de oportunidad no se abren para siempre, ¿sí? Muchas veces la economía plantea momentos en los que determinados bienes son más demandados y en un momento eso pasa para atrás, ¿sí? Ha pasado con un montón de sectores productivos. Sin duda el sector del petróleo va camino hacia una transición energética que tal vez no sea tan pronto como se pensaba, porque bueno, obviamente la pandemia y otros elementos van atrasando, pero es una ventana de oportunidad que tiene una fecha de fin que está en el horizonte, ¿sí?
Entonces, es importante que esa energía que hoy estamos sacando de vaca muerta la podamos industrializar, podamos establecer también a través del gasoducto las condiciones para exportarla cuando llegue ese caso. Y además saber que, digo, esto es algo que también conversábamos con algunos, tiene que ver con el modelo que, digo, también para ir derribando algunos mitos que después si quieren los charlamos, pero esto de que todos los sectores que tiene para desarrollar Argentina son sectores primarios. Por un lado, el sector, o sea, extraer petróleo no podemos decir, no es que vos pones una semilla y crece el petróleo, agarrás con una cucharita, no. Son procesos industriales de grandísima escala que traccionan el desarrollo de proveedores de todo tipo, fundamentalmente de metalmecánica, pero también de servicios, y que realmente cambian las realidades económicas de las ciudades donde se desarrollan, y además trasciende también esa localidad, porque nosotros en Santa Fe tenemos más de 100 empresas que proveen a través de metalurgia, ya sea válvulas, bombas, columnas, de todo tipo, insumos para la extracción de vaca muerta. O sea, tenemos en Santa Fe 100 empresas que estando a cientos de kilómetros de vaca muerta son proveedoras y se han desarrollado y hoy subsisten gracias a ese proceso de desarrollo que estamos dando con el tema del petróleo. Además también saber que el petróleo tiene encadenamientos hacia adelante, es decir, cuando hablamos de industrialización no solo es hacia atrás, que es el desarrollo de proveedores, sino también hacia adelante, porque también hay una industria petroquímica con potencial de desarrollo sobre el petróleo. Uno de los ejemplos que yo pongo acá es la urea. La urea es un fertilizante que nosotros, nuestra economía utiliza en nuestro suelo también, por lo que producimos y por el tipo de suelo que tiene Argentina, es el fertilizante mayormente usado. Y hoy actualmente importamos una gran cantidad de urea o urea. Después de buscar un ingeniero mejor que nunca sé bien si es con el acento. Urea. Me parece que, digo, saber que esa industria petroquímica está esperando el desarrollo de vaca muerta, la extracción del gas necesario para producirlo, para desarrollar esa urea, es saber que tenemos ahí la posibilidad de sustituir importaciones y de crear empleo y además de tener soberanía como en momentos como los que pasó hace un año con la guerra de Ucrania-Rusia, donde hubo una ruptura, como planteaba antes Cristian, de las cadenas de valor global, fundamentalmente en relación a los fertilizantes, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de urea. Y en el caso de Argentina hubo momentos en los que, primero que ese precio internacional escaló muchísimo, ahora se estabilizó un poco, pero hubo momentos en donde la producción nuestra agrícola, que depende de ese fertilizante, estuvo en peligro por la escasez. Entonces, tanto por motivos de soberanía, como por motivos de valor agregado, por motivos de capacidad exportadora, de empleo, este sector es un sector estratégico para Argentina. A lo que se suma, a la de vaca muerta, se suma también la capacidad de generación offshore. ¿Sí? Esto que escuchamos siempre de la exploración del mar argentino, de la cuenca argentina, que está todavía inexplorado y que también, me gustaría después retomar, está enfrentando cuestiones judiciales que también buscan prohibir ese tipo de exploraciones. ¿Sí? Exactamente, el caso de Mar del Plata. Después esto lo quiero retomar porque soy muy interesada en que como militantes podamos tener claridad sobre estas cosas, informarnos, como decía Cristian, y fundamentalmente no caer, no pisar el palito de a veces de un ambientalismo que es medio falluto y medio muy colonizado y medio... Exacto. Bueno, pero sin embargo hay muchos compañeros que caen en eso. Entonces me parece que es importante que, y con buenas intenciones, con buenas intenciones se pueden hacer cosas muy malas, cosas terribles, entonces me parece que es importante que lo sepamos. Por eso mismo. Todo este año la costa argentina recibió un área que no teníamos, muy parecida en el paso de la costa de la localidad de Caribe, y a ellos no les sirve tampoco. No pensemos que, bueno, desarrollemos solo esto y esto no afecta a otra industria, porque también la costa argentina es el turismo nacional por tener. Totalmente. También es una discusión, porque la discusión mayor es que nosotros tuvimos procesos muy fuertes de destrucción de nuestra industria y hoy lo estamos haciendo con papas azul, las que no hacemos más. No es que hay compañeros que digan discuten porque eso está todo bárbaro. Hay cosas que uno podría pensar que hay grises. Si no estamos teniendo un pensamiento ordinario, eso se tornó de algunas discusiones y decir, bueno, cuáles son, digamos, qué es lo innegociable, qué es lo que, cómo se podría hacer este proyecto que
generando más confianza y ganando más adentro. Porque si no, también entramos en una cosa de etiquetar, prejuicio y no escuchar. Exacto. Y ahí Sí, y escuchar también a los que saben, ¿no? Porque después en la campaña esta yo aparecen actores, yo como que digo a veces como, ¿y qué tiene que ver? Porque van a actuar, ¿no? No sé, no entiendo la relación a veces entre lo que... Sí, pero en la exploración offshore, aparte que no son en Mar del Plata, pero hay exploración offshore, históricamente hubo exploración offshore en Argentina, hoy actualmente en Noruega, en Inglaterra, son dos países que tienen exploración offshore, entonces muchas veces solamente conociendo un poco más, ya estamos más preparados para poder dar esa discusión y no caer en esas trampas que a veces, digo, con buenas intenciones uno puede caer. Bueno, otro sector polémico es el de la minería, justamente, ¿sí? En especial, cuando hablamos de oportunidades, la gran oportunidad está en el litio y en el cobre, ¿sí? Hablábamos recién de la transición energética demanda minerales, porque también en esto, bueno, sigamos con la cuestión, ahora que entramos con la cuestión ambiental, es difícil salir. La transición ambiental, la transición energética, que tiene sobre todo un argumento ambiental, que tiene que ver con reducir las emisiones de carbono, necesita de materiales que son minerales para producir estas baterías, todo lo que es energía solar, necesitan de minerales, esos paneles solares no son de lentejas, son de minerales, ¿sí? Bueno, esos minerales estratégicos son el cobre y son el litio. Argentina cuenta con los dos, ¿sí? El litio está avanzando ya hace algunos años, creo que supongo que todos conocerán la experiencia de Jujuy, de Salta, de Catamarca como provincias litieras, donde también este es un proceso industrial de altísimo valor agregado, porque no es que vas también con un colador y sacas el litio, son plantas enormes. Yo ahí puse la foto como para que vean también el tamaño de una planta litiera, demanda también y desarrolla muchos proveedores para construirla. Bueno, en el año 2022 las exportaciones mineras alcanzaron los 3.500 millones de dólares, fundamentalmente de oro, en segunda medida de plata y de litio. Y el mayor potencial hacia adelante, como decíamos, es el litio, que viene creciendo a gran velocidad. Y el otro potencial que tenemos varios proyectos, como el de Taca Taca en Salta, el de José María en San Juan y el de Agua Rica en Catamarca, es el cobre. Hoy Argentina no exporta cobre, absolutamente nada. Pensemos que Chile exporta 5.700 millones de dólares de cobre de la misma cordillera, o sea, estamos del otro lado, ellos lo sacan de la misma cordillera que nosotros, y nosotros, por un montón también de prejuicios ambientales, no nos hemos dedicado a la industria del cobre, y es uno de los grandes potenciales que tenemos. Bueno, aparte, como decíamos antes, la minería se destaca por tener empleos bien remunerados, también asociados obviamente a condiciones de trabajo que son difíciles, y también tracciona el desarrollo de proveedores locales. Bueno, otro de los sectores que es un sector 100% limpio, el de la economía del conocimiento, y bueno, de la biotecnología vamos a hacer un paréntesis aparte para también hablar de ambos. Actualmente, como decíamos recién, genera una gran cantidad de empleo. Cristian hablaba sobre la cantidad de exportaciones que en 2021 alcanzaron las 6.400 millones de dólares, en 2022 puede ser 7.000 millones de dólares. Es el cuarto polo exportador por debajo de la automotriz, y no sé si no lo pasó el año pasado. Es decir, entre sectores productivos que exportan está tercero o cuarto, después del campo, o sea, después del sector oleaginoso y el sector cerealero. O sea, es uno de los grandes sectores pujantes de nuestro país, y como decía Cristian, no es solo software, aunque sí es en gran medida, también son servicios profesionales, contaduría, bueno, un montón de profesionales que venden sus servicios al resto del mundo, porque Argentina tiene grandes profesionales producto de su sistema educativo. El país ya cuenta con 13 unicornios, son empresas que están valuadas en más de $1.000 millones en la bolsa, como Mercado Libre, como Globan, como Satellogic. Recién hablábamos de la industria satelital. Satellogic es una startup que se dedica a generar todo lo que es la programación de satélites, y de hecho hace poco me contaba un compañero que estuvo con ellos, están diseñando un remolcador de satélites, es decir, un satélite que va a mover a los otros satélites. Bueno, eso está produciendo la industria argentina de servicios basados en conocimiento. Es uno de los grandes, no potenciales ya porque estamos hablando de un sector más que consolidado, pero es uno de los grandes sectores que necesitamos apuntalar. Y bueno, uno de los límites al crecimiento de este sector tiene que ver con la macro, con la famosa brecha cambiaria.
Bueno, ahora hay algunos proyectos también dando vueltas en relación al monotributo software, monotributo, ¿qué tal? Monotech, el monotributo tecnológico, que buscan de alguna manera promover el blanqueo de los ingresos que generan estos sectores, porque la brecha obviamente desincentiva, y en esto también quiero ser clara. El enemigo no es la persona que vende servicios al exterior y pasa por algún sistema de courier para hacerse de los dólares y no blanquearlos en el mercado. Porque si vos tenés un dólar que en el mercado te lo paga 150 o 170 y en el mercado blue te lo paga 370, cualquiera de nosotros haría lo mismo, seamos sinceros. Hay un problema económico que es la brecha cambiaria y que tenemos que poder solucionar para que este sector termine de despegar y demostrar todo su potencial. Bueno, la biotecnología es... la biotecnología argentina, como también decía Cristian, Argentina tiene 5 premios Nobel. ¿Cuántos de esos son de medicina? Me parece que todos. 3, bueno, la mayoría son de la medicina, tanto en lo que es la industria de biosimilares como que lo que es la industria de semillas y de insumos para el agro. Argentina tiene una gran producción, tiene empresas, sobre todo en Santa Fe, muy reconocidas, tanto que exportan, como el caso de, bueno, en nuestro caso Teclón, que es una empresa que está acá en San Lorenzo, que exporta enzimas. Nova es una empresa también santafesina que exporta enzimas. Pero también tenemos producción de alto contenido tecnológico de semillas. Bueno, volviendo con esta cuestión de las prohibiciones, hay un gran manto de suspicacia sobre todo lo que tiene que ver con las semillas transgénicas, que me parece que ameritan una discusión también al interior nuestro. Porque bueno, hoy Argentina está produciendo tecnología de alta calidad, más que en la frontera, te diría, de vanguardia tecnológica en el sector, y es importante que esa tecnología la podamos apropiar y podamos ver que es tecnología nacional y que la podamos defender y que podamos no ponerle palos en la rueda también, porque es tecnología que en muchos casos también produce el CONICET y en la que intervienen investigadores que son fruto de nuestro sistema tecnológico. Bueno, lo mismo en relación a la agroindustria, como otro de los sectores que genera, por un lado, las economías regionales sí generan una gran cantidad de trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de, bueno, ya sabemos, manzanas y peras en Río Negro, la producción de oliva y vid en el Cuyo, frutos secos en el Cuyo y en el NOA. Son economías que de alguna manera generan, por un lado, mucho trabajo y activan el desarrollo de proveedores también local en esas provincias. Y como grandes deudas, sí plantearía dos. Una, por un lado, el desarrollo de carnes, fundamentalmente la porcina, pero también la producción de pescado, tanto a través de la pesca tradicional como de la acuicultura, y el desarrollo forestal. Cuando decimos el desarrollo de carnes, Argentina hoy tiene una situación que también me parece que la hemos escuchado, que es que exporta granos e importa carne, ¿sí? Actualmente. Entonces, los granos, que son el alimento justamente de esos animales que luego van a faenar, tenemos condiciones de poder generar granjas porcinas. Hay algunas provincias del centro del país, como La Rioja, como Chaco, que ya cuentan con proyectos para poder emplazar granjas porcinas que van a permitir agregar más valor a nuestras exportaciones y también tener garantizado esos alimentos en el mercado interno. Y la industria forestal, que también es un gran desafío, la instalación de papeleras, de pasteras en el país, que también agreguen valor a esa industria forestal, que el país cuenta con esos recursos forestales y necesita incrementar sus exportaciones. Otra oportunidad perdida, bueno, que también amerita un debate por la cuestión ambiental, tiene que ver con las pasteras, ¿se acuerdan? Con Boldia, bueno, que hoy Uruguay viene creciendo las exportaciones de papel de una manera totalmente exponencial, y bueno, son oportunidades que de alguna manera vamos... Exacto, sí, y enfrente, ¿ya? En el mismo río, o sea, si fuera por una cuestión ambiental, nos quedamos solamente con los costos y no con los beneficios. Bueno, para no hacerla tan larga, porque está bueno que después podamos charlar, planteamos, bueno, cuáles son las condiciones para que todas estas oportunidades, porque también hemos escuchado un montón de veces, bueno, Argentina cuenta con todo para desarrollarse, bueno, pero ¿por qué no pasa? ¿Sí? Porque ¿cómo hacemos que todas estas no sean otra vez oportunidades perdidas, ¿no? Bueno, creo que no es un desafío fácil porque no recibimos una economía de cero, recibimos una economía muy, muy endeudada, y eso es un gran problema que tenemos. Pero como nosotros tenemos que poder mirar hacia adelante y pensar, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Tiene que ver
con poder, por un lado, tener una macroeconomía para el desarrollo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de tener, por un lado, un tipo de cambio estable con una acumulación genuina de reservas. Esto es igual, o sea, sinónimo de exportar más. O sea, no hay forma de poder ni bajar la inflación, que es un tema que no tocamos, pero tiene mucha relación con la restricción externa y con la necesidad de poder estabilizar el tipo de cambio y achicar la brecha y poder tener un crecimiento sostenido. Tener una tasa de interés levemente positiva, que es lo que vos planteabas, Franca, en relación a la cuestión financiera. Es decir, ¿qué hacemos los argentinos con los que tienen la posibilidad de tener unos pesos que les sobran? ¿Qué hacen con esos pesos? ¿Cómo hacer que no sea, porque tenemos, nuestro país es uno de los únicos donde el mercado cambiario tiene como una de sus tractores de la demanda el ahorro, ¿sí? La moneda nacional tiene que poder ser una forma de ahorro, ¿sí? Tenemos que recuperar esa moneda. ¿Y cómo se hace? Bueno, teniendo posibilidades de ahorrar en pesos, eso sosteniéndolo a lo largo del tiempo, porque no sirve si durante 2 años podemos tener una tasa, ahora la tasa de interés real es positiva, hace algunos meses, casi un año. Pero eso hay que sostenerlo en el tiempo, porque tenemos que revertir años de cultura donde el ahorro sí va al dólar, por una lectura lógica de evaluaciones constantes donde la moneda fue perdiendo credibilidad. Bueno, es necesario recuperar esa moneda. Y sí que esa tasa de interés real que sea levemente positiva, pero tiene que poder haber también una diferenciación para lo que es inversión en sectores productivos. Esto lo hacen todos los países del mundo. No vamos a inventar acá la tasa de interés subsidiada hacia los sectores productivos, porque lo hace Estados Unidos, lo hacen los países europeos, lo hace todo el mundo, pues es una cuestión natural donde se tiene que premiar al que invierte y al que genera trabajo, y es una forma el sector financiero y el sistema financiero para poder monetizar de alguna manera esas inversiones y que después se vayan devolviendo. Bueno, regulaciones al ingreso de capitales especulativos, que tiene que ver con todo lo que no se hizo en la gestión 2015 de 2019, y la inexistencia de la brecha cambiaria. Todo esto, condición sine qua non, es exportar más, ¿sí? Siempre, porque no hay forma de hacerlo sin una balanza comercial muy superavitaria, más en un contexto de endeudamiento como el que tenemos. Bueno, el segundo punto, yo puse dejar de prohibir actividades. Tiene que ver con que realmente me parece que uno de los grandes límites al desarrollo que hoy tenemos es que nos la pasamos prohibiendo actividades económicas. Salmonicultura, offshore, minería, semillas. Permanentemente escuchamos que en Tierra del Fuego se prohíbe el cultivo de salmón porque tiene consecuencias. ¿Por qué no proponemos, bueno, cuál es el rol del Estado en la regulación de estas actividades? Porque las actividades productivas, todas por definición, generan impacto ambiental. Bueno, necesitamos que el Estado controle cómo se hace, cómo se cultiva el salmón, cómo se utiliza el agua, cómo se recircula. En la exploración offshore, bueno, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, quién lo va a hacer. La minería lo mismo, no podemos tener hoy condiciones para explotar minerales para la transición energética que están ahí guardados, esperando que pase esa ola, porque realmente son ventanas de oportunidad que se abren y se cierran. Bueno, lo mismo con la cuestión biotecnológica, la cuestión de los transgénicos, que es algo que naturalmente asociamos también a la cuestión de Monsanto, del glifosato. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Eso en algún momento en los 90, cuando fue el boom de la cuestión de los paquetes tecnológicos de semilla y agroquímicos, hubo un mal uso de esa tecnología. Bueno, pasaron 30 años de eso. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se puede regular mejor? ¿Por qué es importante? Hoy tenemos una sequía que está comprometiendo realmente y se prevé que la pérdida puede ser de 15.000 millones de dólares. Es muchísimo y son los dólares que nuestra economía necesita para crecer. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de generar una tecnología que hoy Argentina la está probando en distintos mercados, que es la tecnología resistente a la sequía? Bueno, eso lo tenemos que apuntalar, no tenemos que prohibirlo, no tenemos que frenarlo, tenemos que potenciar y apropiar esa tecnología que encima es tecnología nacional. Bueno, y por otro lado, obviamente el desarrollo de infraestructura, esto es algo que también todos sabemos, ya sea porque nos dedicamos a algo productivo, porque viajamos por el interior del país. Argentina tiene una gran deuda en materia de infraestructura en términos de rutas, bueno, que tiene que mejorar. Ferrocarriles, bueno, eso es otra de las total, lo pavimentamos todo, recién lo charlábamos con Cristian. El paradigma del petróleo dijo esto no existe más, el menemismo vino y lo arrasó con todo eso. Bueno, ¿cómo recuperamos esa infraestructura y cómo la potenciamos? Hace poquito vi una noticia que me alegró mucho, que es que Misiones sacó su primer exportación por la vía navegable de Troncar de su puerto.
el debate de la hidrovía, todas esas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura hacen más competitiva nuestra economía porque bajan costos logísticos, porque en muchos casos permiten hacer actividades que de otra manera no se pueden hacer. La extracción de litio se hace en la puna a 5.000 metros de altura. Si no hay una infraestructura adecuada no se puede hacer. Bueno, todo eso es importante y ahí el Estado tiene un rol clave. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con marcos normativos, que es lo que decíamos antes, apoyar al que invierte, al que exporta, sobre todo en sectores estratégicos, algo que traía Cristian también, que tiene que ver con la compra pública, el rol de la compra pública, el compra nacional. El Estado tiene la posibilidad de comprar productos que son nacionales, que en muchos casos son innovadores, que en otros casos ese producto no se va a poder vender porque necesita que primero alguien lo compre. Bueno, el Estado tiene la posibilidad de potenciar la innovación desde ahí. Es importante que eso se haga, que se pueda tener una política industrial activa también en lo que tiene que ver con el financiamiento. Y también con el que va a tener unas manos fuertes, ¿no? Decir, bueno, el que va tiene altos riesgos, ¿sí? No puede volver a invertir, tiene consecuencias. Eso tiene que ver con un marco normativo para el desarrollo. Y después, por último, y con esto ya cierro, con definir una estrategia productiva, definir cuál va a ser el perfil de inserción de nuestro país en el resto del mundo y el perfil productivo para sostener nuestro mercado interno y poder sostenerlo en el tiempo. Porque la estrategia más exitosa también necesita tiempo para consolidarse. Entonces, por ahí evitar esos atajos, evitar pensar que de un día para el otro las cosas se van a solucionar, sino poder tener una disciplina de sostener el tiempo políticas. Nos cuesta mucho porque tenemos cada X cantidad de años esta cuestión pendular de la política y sabemos que hay una alianza opositora que no piensa el país en términos productivos ni de desarrollo, pero sí por lo menos poder, por un lado, dentro de lo posible, tener algunos consensos, si es que se puede, y por lo menos cuando a nosotros nos toque gobernar, saber qué es lo que venimos a hacer y poder tener también la experiencia de qué es lo que se hizo mal y saber que las cosas rinden sus frutos a lo largo del tiempo, porque esto es así siempre en la historia del desarrollo económico, no es de un día para el otro, y evitar esos atajos que muchas veces son inconducentes. Así que, nada más.